Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre la filosofía del ser. El ser es la naturaleza, la materia, la realidad objetiva, a diferencia de la conciencia, del pensar, de las sensaciones. El problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, es el problema supremo de toda filosofía, particularmente de la filosofía moderna. Pero esta filosofía presenta unas características. Sentidos del concepto ser. El sentido del concepto ser nos habla sobre la noción de ente, que abarca todo género, realidades, lo que es, lo que existe, lo que es real, designa a las cosas en cuanto que son. Es una noción compuesta de sujeto y acto. La esencia, modo de ser de los entes, lo que hace que una cosa sea lo que es. Ser y esencia, dos aspectos indisociables de la realidad. El ser, acto del ente, elemento del ente. Todo es, el ente es y tiene ser. Algunos rasgos es la perfección de las cosas, es un acto universal, es un acto total, es un acto constitutivo y más radical. El ser está diversificado en todas las cosas. No es lo mismo que existir, una cosa se da de hecho, pero para decir que algo es, decimos que eso existe. Característica del concepto ente. Primacía en el conocimiento. Antes que nada, es. En la analogía, se predica que todas las cosas en un sentido en parte igual y en parte diversos. Podemos hablar también sobre estructura del ser, que nos habla sobre devenir metafísico, transmutar de la sustancia de ser. Heráclito nos habla sobre el continuo pasar de un contrario a otro, armonía de contrarios. Parménides nos habla sobre el ser en un entorno presente. El devenir supone un no ser. Acto y potencia, perfección del sujeto. Capacidad real de tener perfección. Aristóteles nos habla sobre establez de las cosas. Esencia y existencia. Aquello por lo que una cosa es, corresponde a la sustancia. En cuanto a las propiedades de operaciones se llama naturaleza. Quididad expresa que es una cosa, que es en cuanto conocida muchos individuos, universal. De ser por ella las cosas tiene ser. Es prescindible por sentirse. Existir indica que una cosa tiene consistencia a partir de otra. Y en la materia y forma, elemento constante de la esencia. Realidad sensible, primer acto que adviene a la materia para construir la sustancia. El ser y la causalidad. Concepto de causa. Es aquello que es real e influye más en una cosa. Dependencia efectiva del ser, sin ella no puede comenzar a ser. Real causa y efecto, prioridad. 4 causas, material de lo que se hace algo. Primaria, permanece. Segunda, aparece en una forma determinada, formal, acto por el cual una cosa es lo que es, substancial. Sin ella antes no sería nada.
y accidentales ocurren en un ente ya en acto, ya sea eficiente, principio del que fluye lo que hace que algo sea. Dios, creación. Final, para que se hace algo, que viene siendo la meta. Principio causalidad. Todo lo que empieza tiene una causa, lo continente, la necesidad. Y principio de finalidad. Todo agente obra por un fin. El fin es causa del orden. Otra de las características de la filosofía del ser tenemos trascendentales del ser, la unidad. En los trascendentales del ser van más allá del ámbito de los predicamentos. Por eso hablamos de la unidad, que es cada existente en sí mismo indiviso. La verdad en el ente es verdadero en cuanto que es inteligible. El bien, las cosas que están perfectamente acabadas, es ser según su naturaleza. Por ello, ente y bien son equivalentes. El ente es bueno en cuanto que es apetecible. La belleza, aquello que causa agrado y deleite al contemplarlos. Sus constitutivos, armonía, integridad, claridad. En Dios, única y simplísima. Antes espirituales, belleza que corresponde a su agrado y modo de ser. Materiales, con fraccionamiento y dispersión. Categorías del ser. Las categorías del ser son substancial, que es el substrato debajo de asientan los accidentes. Subsistente no es en otra cosa. Accidente, para ser necesitan apoyarse en otro. Sujeto. Naturaleza. Elemento más primario del que está hecho un objeto, la realidad primaria de las cosas. Individuo, algo a la vez indiviso e indivisible. Supuesto, entes concretos con todas sus perfecciones. Realidades individuales tomadas en su totalidad. Tres notas se caracterizan: individualidad, subsistencia, incomunicabilidad. Y la persona, sustancia individual de naturaleza racional, ser que permanece y tiene densidad óntica de sustancias, individualidad y racionalidad. Y por último, la característica hacia una nueva concepción de la metafísica. En esta nos habla sobre el giro copernicano, que es la reducción de todo el cogito o pensamiento. Kant no ha sabido llegar a un saber riguroso. Giro lingüístico, ciencia del ente en cuanto a su significado. Heidegger, clásica ocultaria al ser. Este solo lo podemos experimentar a través del tiempo. El hombre es el que se abre al ser, el hombre. Gadamer, hacer hermenéutica como una analítica de la existencia. El lenguaje es la casa del ser. Fuera de él no hay ni ser ni mundo. Sartre, solo se puede hablar de fenómenos. La conciencia es la naturaleza más profunda del ser, prueba ontológica de la existencia del ser. Y Levinas, metafísica trascendental del otro. Entonces, chicos, he terminado con la explicación del tema. Podemos nosotros tomar apuntes, podemos realizar este mapa
mental, ¿verdad? Y lo podemos escribir en el cuaderno como apuntes. Ahora nos vamos a desarrollar las guías, ¿vale? Hola chicos, muy buenos días. Vamos a seguir desarrollando las guías de filosofía, ¿vale? Vamos a ubicarnos en la guía número 4, donde nos habla cuál es la finalidad de la metafísica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el ser según los presocráticos? Es la primera pregunta que vamos a responder. Entonces, cuando hablamos nosotros de presocráticos, estamos hablando de aquellos pensadores antes de Sócrates, ¿verdad? Ellos pensaban, ¿verdad?, que el ser era algo natural, todo estaba en la naturaleza. Buscaban las explicaciones en la naturaleza, o sea que todo regía, ¿verdad?, o se originaba por medio de la naturaleza. Eso era lo que hablaban los presocráticos. Ok. Ahora nos dice, exploremos nuestros saberes. Describa cada uno de los temas centrales que trata la metafísica. Entonces, hay tres conceptos o tres términos muy importantes que habla sobre la metafísica, que es Dios, mundo y hombre. ¿Vale? Cuando hablamos de Dios, nos habla sobre el fundamento absoluto del mundo, del cual se puede dudar. Nos habla sobre la teología y la teodicea. ¿Ok? Cuando hablamos de mundo, en filosofía, parte del cosmos al ser físico. Y cuando hablamos de hombre, es el fundamento o el ente que le da sentido a todo. Pasemos al punto siguiente. Explique qué es la metafísica con base en la siguiente frase de Aristóteles. Filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. Ok. Fija el objeto como la ciencia sobre los primeros principios. Y causas de todo, lo existente, sobre el ser en general, sobre la esencia y diferencia de otra ciencia que estudian un ser determinado. ¿Ok? Pasemos entonces al punto siguiente. Los siguientes elementos en acto están en potencia de ser. Aquí tenemos un gatito, ¿verdad? Este gato, a medida que va a pasar el tiempo o en un futuro, se puede convertir en una fiera. El árbol, ¿verdad? En una mesa, en una silla, en cualquier objeto hecho de madera. Y este renacuajo, ¿verdad?, se va a convertir en una rana. Pasemos entonces al punto siguiente. En la página 14 nos dice, al lado derecho de James señala su esencia y al izquierdo sus accidentes. Cuando nosotros estamos hablando de su esencia, es lo que a él no se le puede quitar, lo que lo diferencia de los demás, lo que él tiene por dentro. Entonces, él es una persona alegre, optimista, sentimental, inteligente y comprometido. Y en los accidentes tenemos el que es talentoso, es preciso y eficaz. En la siguiente imagen señala las cuatro causas de la materia: material, formal, eficiente y final. Listo, si nosotros entonces observamos, ¿verdad?, este objeto que es una mesa, ¿verdad?, ¿de qué material está hecho la mesa? Pues de madera. ¿Qué forma tiene? Cuadrada o rectangular. Eficiente, digamos que sirve mucho para colocar objetos y eso, ¿verdad? Y es exacta. ¿Y cuál es la finalidad de la mesa? Puede ser para colocar
objetos encima de ellos para comer, para colocar un computador, entre muchas cosas. Entonces, material, madera. Formal, cuadrada o rectangular. Eficiente, exacta o precisa. Y final, para colocar objetos sobre ella. ¿Verdad? Pasemos al punto siguiente. Explique la siguiente frase. La metafísica es el fundamento a las otras ciencias. Ok. Bueno, entonces, de la metafísica se desprenden las otras ramas de la filosofía que nos hablan y tienen como objeto o objetivo de estudio el ser. ¿Vale? Pasemos a la página siguiente. Teniendo en cuenta la siguiente imagen, explica con un ejemplo el cambio en el hombre. Esto podemos observar entonces aquí. Tipos de cambio. Solo queda la posibilidad de que haya movimiento según la cualidad, la cantidad y el lugar. Entonces tenemos lo sustancial y lo accidental. Lo accidental puede ser cuantitativo, ¿verdad? Nos habla de número y eso. Cualitativo, de cualidad, y locativo, ¿verdad? Cuando hablamos de cuantitativo, aumento o disminución. De cualitativo hablamos de alteración. Y locativo, desplazamiento. ¿Ok? Entonces, la sustancia cambia, pero sigue siendo la misma, ¿verdad? A pesar de que cambia, ¿verdad? Puede ser de posición o de forma, va a seguir siendo la misma. Un ejemplo, un bebé que pasa a ser niño, pues adolescente, adulto y anciano. En cambio, acá en el sustancial, ¿verdad? La generación, la creación, ¿verdad? Digamos, en este caso, de un niño, de una persona, de un ser humano. Y pasa, por último, siempre a la corrupción. Entonces, cambio de entidad. El hombre pasa a ser ceniza al morir. O sea, primero es un material orgánico y pasa a ser inorgánico al morir. Se convierte en cenizas. ¿Vale? O sea que aquí la materia sí cambia en sus propiedades, por así decirlo. ¿Verdad? En cambio, en la accidental no. Sus propiedades no cambian. Son la misma, pueden cambiar de lugar, de forma, hasta de cantidad, pero sigue siendo la misma, a diferencia de la sustancial. La sustancial sí cambia sus propiedades. Pasemos al punto siguiente. Completa el cuadro. Principio. Principio de causalidad, principio de finalidad. Explicación. Cuando hablamos nosotros de principio de causalidad, es la relación que se establece entre la causa y el efecto. Todo evento tiene una causa, claro que sí. Entonces, miren, si aquí tenemos un huevo, ¿verdad? El dibujo que yo representé, si aquí tenemos el huevo, ¿qué va a causar el huevo? ¿O en qué va a terminar? Lo más probable va a ser un pollito, ¿verdad? O del pollito va a salir un huevo. ¿Ok? En cambio, el principio de finalidad responde al porqué de las cosas, al sentido de su existencia. Yo coloqué aquí una silla. ¿Cuál sería el sentido de la existencia de la silla? Pues que las personas se sienten, ¿verdad? Eso sería su objetivo principal. ¿Ok? Ahora, pasemos al siguiente punto. Dibújate en el siguiente espacio y en torno a la imagen define las 4 trascendentales del ser con ejemplos. Entonces, yo me dibujé, más o menos, y escribo. Las 4 trascendentales son el uno, el verdadero, el bueno y el bello. Entonces, 1, yo soy único. ¿Verdad? 1, yo soy único. Como se pueden dar cuenta aquí. 1, yo soy único. 2, verdadero. Yo existo lo que puedo conocer. Yo existo lo que puedo conocer. Bueno, bondad, lo que hay en mí.
se vuelve bello. Es bueno. Y bello, perfectamente acabado, bien realizado, ¿verdad? La creación de Dios es perfecta. Entonces, todos somos perfectos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, ustedes van a realizar su retrato, lo van a colorear y van a colocar, digamos, las cuatro trascendentales, el uno, ¿verdad? Yo coloqué como ejemplo, yo soy único. Verdadero, yo existo, lo que puedo conocer. Bueno, bondad, se vuelve bello. Y bello, perfectamente acabado, bien realizado. Eso es lo que vamos a colocar aquí al lado de nuestro rostro. ¿Ok? Listo chicos, hemos terminado por hoy. Entonces cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto será resuelta. Pregunten, con mucho gusto yo les ayudaré, ¿vale? Mire, ahí lo tenemos. Bien coloreado, bien reteñido, que quede esa guía bien bonita. Nos vemos entonces. Chao, bye.